Muy bien, hermanos, nos encontramos nuevamente en este espacio donde nos damos cita para compartir experiencias de vida, para compartir algunos temas de reflexión que nos ayude sobre todo a pensar nuestra existencia, que nos ayude a vivir de manera mucho más humana, más cristiana. Hoy les propongo que meditemos, que compartamos toda la experiencia cristiana de la importancia de cultivar la pobreza evangélica, la pobreza del evangelio, esa pobreza de corazón. Pero tenemos que hacernos una pregunta ante los distintos mensajes del Señor, ante los distintos textos bíblicos donde Jesús nos pone en modo alerta, sobre todo ante la riqueza, Son variados los textos que podemos encontrar en los evangelios. Por ejemplo, el día de ayer 19 de agosto, había un texto referente a los ricos de San Mateo, y dice el Señor a sus discípulos: es verdad, en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Claro, son frases fuertes que quizás nos pueden llenar de preocupación, porque podemos pensar que quizás los bienes materiales se convierten en un obstáculo para la salvación, para lograr la bienaventuranza eterna. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos en el caminar cristiano. Jesús está satanizando los bienes materiales del hombre. Jesús nos quiere a nosotros pobres materialmente. Jesús nos quiere a nosotros míseros. Jesús no quiere que ninguno de nosotros progrese económicamente. Esas podrían ser preguntas que nos pueden hacer reflexionar, nos pueden hacer pensar, y que pueden ser fruto de la conclusión de estos textos, de lo que Jesús nos habla en contra de la riqueza. Pero Jesús está en contra de la riqueza material, económica. ¿Obstaculiza esto nuestra felicidad, nuestro deseo de salvación? Pues vamos a preguntarnos todo esto. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos está queriendo decir en estos textos? Ay de los ricos, dice el Señor, ¿cierto? ¿De qué ricos? ¿De cuáles ricos se está refiriendo el Señor? Vamos a mirar. Precisamente tenemos que decir una cosa, que ni la pobreza material ni la riqueza material salvan por sí solas. Esto lo decía el Papa Benedicto XVI, hablando referente a las bienaventuranzas. Porque una persona puede ser pobre materialmente. Pensemos una persona de la calle que no tiene nada, que está lanzada a la calle fruto de las condiciones de vida precaria, fruto quizás de las drogas,
Pensemos en una persona en la calle. Por ser pobre materialmente, económicamente, ¿se va a salvar? Pues no es garantía de salvación la pobreza material, porque puede ser un pobre de la calle y puede tener actitudes violentas, egoístas, peleando por un pedazo de cartón con otra persona pobre materialmente, tratándose mal, practicando el egoísmo, el individualismo, esto es mío, esto se lo quito. La pobreza por sí sola no es garantía de salvación, la pobreza material, ni tampoco la riqueza material nos va a salvar. Estos son dos principios que hay que tener en cuenta. Ni la pobreza material ni la riqueza material salvan. No. Esto me lleva a concluir que los bienes materiales, la riqueza económica, pues tampoco es que sea la causa de mi condenación. Pues no. Aquí el tema es que sepamos tener una actitud frente a los bienes materiales, que sepamos tener un buen manejo de los bienes materiales. Por eso cuando el Señor habla de los ricos, ay de los ricos, le es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico salvarse, que un rico entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿qué clase de ricos? Los ricos que no tienen una actitud cristiana, evangélica ante los bienes materiales. Hay personas ricas económicamente, materialmente, que tienen ganado el cielo. ¿Por qué? Porque han sabido usar sus bienes. Han sabido compartir. Han sabido mirar al pobre con misericordia, con caridad, con amor, y no se han guardado los bienes solo para sí. Hay ricos que se han ganado el cielo porque no se han esclavizado de sus bienes materiales, de sus riquezas, porque no han puesto la confianza en esos bienes, aunque los tengan. Esos ricos no serán condenados por el Señor. Entonces, hay que decir que la pobreza económica y la pobreza material no es que sea una virtud valorada. No. Muchos pensamos que es que el pobre materialmente, el pobre económicamente es una persona virtuosa. Pues hay personas muy pobres materialmente y no los hace virtuosos. Hay personas muy pobres económicamente y eso no los hace virtuosos. La virtud termina siendo una actitud, independientemente que tenga bienes materiales o no los tenga. Esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque ante los distintos mensajes en torno a la riqueza que nos presenta la Sagrada Escritura, podemos correr el riesgo de satanizar los bienes materiales. Y entonces como que parece que los ricos ya no son vistos ni queridos por Dios materialmente. Como que los ricos económicamente parece que son personas que se tienen que ganar el infierno. No. Eso no es así. Eso no es así. El Señor está haciendo un llamado a que tengamos, sobre todo, una actitud frente a los bienes materiales. ¿Qué principios hay que cultivar para ganarnos
el reino de los cielos. Tengamos riqueza económica o no la tengamos. Primero, atención, no ser esclavos de la riqueza material, de los bienes materiales, de los bienes, de esa riqueza económica, no ser esclavos de ello. Esto es importante. Hay personas que tienen muchos bienes por herencia, fruto de su trabajo, fruto de su agilidad para los negocios. Pero hay gente que no es esclava de sus bienes. ¿Y qué significa no ser esclavo de los bienes? Que soy capaz de desprenderme cuando me corresponde, cuando veo una necesidad de una persona, cuando veo al pobre necesitado, cuando veo que alguien ha entrado en una experiencia de calamidad, de enfermedad. Soy capaz de solidarizarme, de compartir, de donar parte de mis bienes. Eso es una persona que no es esclava de los bienes. No es esclava. Pongamos otro ejemplo de no ser esclavo de los bienes, porque de esto se trata. La primera actitud, no ser esclavo, no dejarme esclavizar por los bienes materiales. Soy capaz de compartir con mi familia, de sacar el tiempo, el espacio, a pesar de que tenga mis cosas que administrar, que cuidar, mis bienes. Puedo sacar un tiempo para pasear, para vacacionar. Puedo sacar un día para celebrar los cumpleaños de mi hijo, de mi hija, de mi esposa. No me obstaculizan los bienes y decirles no puedo. En los momentos significativos de la vida tengo que sacar espacio para acompañar a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos a una cita médica, porque primero la salud. Pero hay gente que es tan esclava de los bienes que dice no puedo. Hoy tengo que estar allí, hoy tengo que hacer. Y es que hay gente que no le queda tiempo para nada, ni para descansar, ni para ver por la salud suya, ni la de sus seres queridos, ni para participar en los momentos significativos de los amigos o de la familia. No tienen tiempo, porque los bienes no le dejan tiempo, espacio. Son esclavos. Y así está nuestra sociedad. Son muy esclavos de los bienes, del trabajo. Y esas personas sí que pueden estar arriesgando la salvación. Pero cuando uno se esclaviza de los bienes, cuando los bienes me están quitando a mí libertad, estoy empezando a crear un Dios, a endiosar, a idolatrar el dinero. Es allí donde distorsionamos el sentido de la vida, porque el dinero no lo es todo. El dinero no tiene que ser nuestro Dios. Entonces, primera actitud ante los bienes materiales. No es que sean malos, no es que el Señor nos niegue poder tener bienes materiales, riqueza económica, no. El Señor lo que nos dice, cuidado con dejarse esclavizar. Cuidado con endiosar, con idolatrar el dinero, porque por eso es que nosotros perdemos el alma y perdemos el horizonte, el sentido de la vida. Y si Dios nos ha socorrido, pues tenemos que tener un espíritu libre ante los bienes. Hay gente que dice, yo tengo fincas, tengo carros, tengo bienes. Pero hay gente que no es que tenga, sino que los bienes lo tienen a él, ya lo tienen poseído a él, controlado, esclavizado. Nosotros tenemos que ser administradores, pero con una libertad para no perder el horizonte, para no perder
la felicidad, con una libertad ante los bienes, para no perder esa posibilidad de salvarnos y de poder descubrir lo más esencial, que no es el dinero ni la riqueza, sino Dios. Dios tiene que ser nuestra riqueza, mi familia tiene que ser mi riqueza, mi salud tiene que ser mi riqueza. Entonces, primer punto, no dejarnos esclavizar de los bienes. Segundo punto, hay que saber desprendernos y compartir nuestros bienes materiales. Nuestra riqueza económica no es para mí, para pensar solo en darme gusto yo. La riqueza económica no es para retenerla. Peligro. Los griegos tienen un término que se llama, indica una posesión desordenada de bienes. Eso es un deseo de acumular. Eso es un deseo de retener, aumentar los bienes, pero sin ninguna intención de compartirlos. Eso le llaman los griegos, a eso le llaman pleonasía, el deseo desordenado de acumular bienes. Hermanos, los bienes no son para acumularlos. Los bienes, la riqueza, si llega, es para compartirla. Los bienes tienen que fluir. Que no nos vaya a pasar como esas parábolas de los ricos del Evangelio. ¿Y qué voy a hacer con mi riqueza? Entonces voy a tumbar una bodega y hacer una más grande para poner allí todos los frutos de los cultivos y poder decir, ahora sí puedo beber, puedo tomar, puedo descansar. Y el Señor nos dirá, necio, mañana, hoy mismo te morirás, hoy mismo te pediré cuentas. Que no nos vaya a pasar como el rico, Epulón, así lo llama la tradición cristiana, el rico del Evangelio, que no compartió nada con Lázaro, solo para darse gusto, placeres con sus bienes, y no pensó en los más pobres. Que no nos vaya a pasar eso, porque los bienes son para compartir, especialmente con el que necesita, con el más pobre, con el que está pasando una necesidad, con el que está pasando una calamidad, hermanos. Hay gente que es solo para retener bienes. Esto da rabia y da tristeza, porque esa persona no va a ser feliz. Esa es una persona infeliz. El avaro es aquel que acumula, que retiene, pero que es tacaño. No gasta un peso, ni siquiera se da gusto a sí mismo. Hay gente así. Hay gente que tiene fincas, posesiones, bienes, y ni siquiera se dan gusto ellos mismos. Andan descachalandrados por la calle. Ni siquiera se compran una buena pinta, unos buenos zapatos. No se dan ni gusto. Son tacaños. Mantienen a la mujer a raya. No son generosos. No son elegantes. Son tacaños. El avaro es el que acumula, retiene, pero no comparte. No se abre a los demás. Ni raja ni presta el hacha. Hay gente rica económicamente, pero que vive de manera muy mísera, muy miserable. Eso es un peligro. Otra persona que está allí poniendo en peligro su alma, porque lo que nos salva a nosotros son las obras, hermanos. Mi capacidad de desprendimiento, de hacer el bien, de servir, de solidarizarme, de compartir, eso es lo que me va a salvar a mí. Oiga, pero la gente rica, que solo retiene sus bienes, los guarda para sí,
a este rico sí lo critica Dios. No es que esté criticando sus bienes, está criticando una actitud de indiferencia con los más necesitados. Ese es el rico del cual Jesús habla de manera fuerte y llama la atención. ¡Ay de aquello rico! El avaro, el que retiene y no comparte. Entonces, la segunda actitud nuestra es compartir los bienes, tener una actitud de compartir. Tengamos o no tengamos. Vea que por eso la gente pobre económicamente, la gente pobre materialmente es la más generosa. Y el pobre no, aunque tengamos pocos bienes, hay que mantener la actitud de compartir, porque es que es la actitud lo que nos salva. Por eso yo les digo que ni la riqueza ni la pobreza salvan, son las actitudes que nosotros tenemos, nuestra forma de ser, que tengamos ante la riqueza o ante la pobreza. Vea, la gente sencilla, que es humilde, económicamente humilde, esa gente es la más generosa. Cuando uno va al campo, cuando uno lo invitan, muchas veces como sacerdote, padre, lo invitamos, y uno va a los lugares más humildes, la gente es generosa. Eso le ponen a uno de todo. Padre, estos huevitos, padre, esto, mire esto, qué generosidad. Y se da uno cuenta que son de familias muy humildes. Y cuando uno va donde gente que tiene modo económico, tiene la forma económica, a veces son, vea, amarrados, más amarrados que cabeza de árabe. Son muy amarrados, muy tacaños. Esos, una cosita, dan lo mínimo. La gente más humilde nos da lecciones de generosidad a muchos. Lo poco que tienen lo saben dar, lo saben compartir. Pero el rico ya piensan que dando algo, mejor dicho, van a quedar seguros en la miseria. Teniendo todo, teniendo en abundancia económicamente, al rico le duele dar. Porque se vuelven tacaños. Una persona tacaña no luce, fastidia. Una persona tacaña oscurece la convivencia, no llena de luz la comunidad. Qué bonito la generosidad en nosotros, qué bonito. Qué bonito la generosidad entre los cristianos, el saber compartir. Esa fue la actitud que llevó a muchos a volverse en cristianos cuando veían las primeras comunidades. Las primeras comunidades cristianas contagiaron a muchos porque todo lo ponían en común, todo lo compartían. Ahora nos decimos ser cristianos, bautizados y todo, y muy amarrados. Pidámosle a Dios que nos quite esa fea actitud de ser amarrados y tacaños, porque eso peligra nuestra salvación. El ser tacaños y amarrados, el ser indiferentes, especialmente con los que necesitan, eso sí que pone en peligro nuestra salvación. ¿Y para qué acumular tanto? No hay pobreza más grande que trabajar y matarse por acumular, cuando al final todo eso lo tiene que entregar. Nadie se lleva un trasteo, nadie se va a llevar un trasteo el día de su entierro. ¿Quién ha visto un entierro con una mudanza, con un trasteo detrás? Todo eso hay que entregarlo. Y toda la vida estuvimos allí apretando, amayugando, ahí acumulando, reteniendo como tacaños. Hay que soltar. Hay que hacer fluir los bienes, hay que compartir, por lo menos de ese gusto, darle gusto a su familia, a sus seres queridos. Pero acumular
como para vivir 1000 años cuando no vamos a vivir 1000 años y 500 años. Hay gente que acumula para vivir un poco de vidas, para vivir 20 vidas, y vida solo es una. Entonces hay que compartir. En esta vida nosotros somos administradores. Nadie es dueño de nada. Nadie es dueño absoluto de nada. Todo es prestado. Somos administradores. Y hay que administrar también la salvación. Y administrar la salvación significa que yo tengo que tener una actitud libre ante los bienes y una actitud de compartir, de solidaridad con los más necesitados. Tercera actitud que me pide el Señor ante la riqueza, hermanos. Tercera actitud, y es no poner la confianza en ellas. Maldito la persona que pone su seguridad y su confianza en las riquezas. Esto es un problema. ¿Qué es lo que va a generar mi salvación? Poner mi confianza en Dios. Así tenga bienes, hermanos, así sea rico materialmente, la confianza y mi seguridad no la tengo que poner en los bienes, sino en Dios, como lo entendieron los santos, muchos de los santos. San Francisco de Asís decía, mi Dios y mi todo. San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, ¿qué decía? Después de conocer a Cristo, todo lo demás lo considero basura, todo lo demás. Para él Cristo era su perla preciosa, su tesoro. Hermanos, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Todo lo demás, los bienes materiales, económicos, todo eso se termina. La riqueza material no es un fin, es un medio para hacer obras, para buscar sustentarnos, pero no es el fin. Nuestro fin es Dios, el cielo, ganarnos el cielo. Y si Dios me ha concedido riqueza, nos tiene que ayudar esas riquezas materiales para alcanzar el fin, que es Dios. Y las riquezas entonces las tengo que poner en función del servicio, en función de hacer el bien, de hacer buenas obras y de compartirlas con el que necesita. Entonces, hermanos, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Hay gente que confía en los bienes, tiene su confianza puesta en los bienes. Yo no necesito de Dios. Hay gente que dice, yo no necesito de Dios, yo todo me lo he conseguido fruto de mi trabajo, de mi disciplina, he madrugado para tener lo que tengo y lo único que tiene valor para mí son los bienes materiales. No necesito de Dios. Hay gente que piensa así. Hermanos, hoy tenemos, mañana no tenemos. Un infarto fulminante y ahí queda todo. Aquí mañana le dice el médico, tienes cáncer, tiene 2 meses, ahí queda todo. Y ahí sí acudimos a Dios. Y ahí sí decimos, Diosito, sálvanos. ¿De qué nos sirve, hermanos? Tenemos que pedirle al Señor humildad, sencillez. Así estemos nadando en dinero. Así estemos nadando en bienes materiales. ¿De qué sirve si usted tiene todo eso y no es feliz? Y no tiene salud. Y no tiene un corazón tranquilo. Eso lo da Dios. Eso lo da el Señor. Dios es el que da la felicidad. La felicidad, si lo dieran los bienes, Dios sobraba. Nuestra religión cristiana sobraba. Si nuestra felicidad fuera los bienes materiales, Dios entonces no fuera necesario que hubiera venido al mundo y se hubiera encarnado. La felicidad, hermanos, la felicidad del hombre, el sentido de la vida la da el Señor. Es Él.
El que dice, ven y sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, hermano. La confianza es en Dios. Entonces, no es que los bienes materiales nos vayan a condenar. No es que el rico, económicamente rico, material, se vaya a condenar. ¿Quién es el que se condena? El que no tiene una libertad ante los bienes. El que no comparte. El que es indiferente ante los pobres y no comparte. El que no se solidariza. Ese se puede condenar. El que pone su corazón y su confianza en los bienes materiales, ese sí que se puede condenar. Es una actitud la que condena. No son los bienes materiales y no es la riqueza lo que salva o lo que condene. Son actitudes las que hemos reflexionado. Pidámosle a Dios, ante un mundo materialista, consumista, que pone el signo peso en su frente, que nos ayude a darle el valor justo a los bienes materiales para no perder el horizonte, el rumbo. Razón y fe, razón y fe. Con el Padre Robinson vamos a escuchar un tema musical y démosle gracias a Dios y a la vida por darnos tanto y que nos haga agradecidos el Señor para compartir nuestra riqueza con los demás. Amén, amén.